día planteábamos que nos estamos olvidando demasiado de las cosas, como que estamos ejercitando menos, y comparábamos con la gente que generaciones como la nuestra o las anteriores aún hoy recuerdan poesías que le enseñaron en la escuela primaria, y hoy no nos podemos directamente ni registramos cosas para acordarnos porque está, como sabemos, todo está en Google. Me parece, tengo la impresión de que hemos dejado de ejercitar ese músculo, no sé si es un músculo o qué, pero la memoria. ¿Por qué recordamos menos, doctor? Esa es mi pregunta, en síntesis. En realidad, mucho tiene que ver también, según los últimos estudios, con la educación. A medida que se deteriora la educación, también se deteriora la memoria. Porque el tener una buena educación, el tener una buena base intelectual, el tener el hábito de la lectura, el tener el hábito de la información, el tratar de comunicarse socialmente y tener una buena comunicación, donde uno aprende continuamente, ya desde chico, hace que el cerebro se ejercite y se vuelva mucho más resistente a cualquier tipo de noxa o de patología o de lesión a nivel del cerebro. Y está comprobado, por ejemplo, que aquellos que tienen un nivel intelectual desarrollado o que tienen un buen nivel de educación desarrollan menos la enfermedad de Alzheimer. Así que, en realidad, como vos bien dijiste, es un músculo el cerebro y se debe ejercitar. Y el ejercitarlo nos hace más fuerte, además que aprendemos, nos hace más inteligentes, nos hace más aptos para resolver problemas y para planificar soluciones y planificar actividades. También nos protege en nuestra, digamos, adultez mayor a tener cierto tipo de enfermedades. Una vez usted me dijo en las tantas charlas que tuvimos, me quedó grabado, que el cerebro tiene tendencia a ser haragán, que si uno lo deja no se ejercita, que hay que como motivarlo, instarlo a funcionar, ¿no? El cerebro necesita siempre de estímulo, entonces hay que hacerlo trabajar. Y uno normalmente también, desde el punto de vista físico, tiende a quedarse quieto, tiende a estar reposando, tiende a ver televisión o sentarse en un sofá, pero también es necesario la actividad física. Con el cerebro sucede lo mismo, el cerebro tiende a reposar, entonces necesita de ciertos estímulos. Por un lado, el principal estímulo, como dije, es pero por otro lado, el principal estímulo y uno de los grandes problemas que vamos a tener en nuestro país es la alimentación deficiente. El tener un nivel de pobreza elevado, de más del 40%, un nivel de indigencia, donde los chicos, en algunos sectores, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, son pobres y más del 60%, hace que se alimenten mal. Bueno, el tener una mala nutrición cerebral hace que no podamos incorporar las proteínas suficientes, los hidratos de carbono para hacer trabajar el cerebro, porque el cerebro trabaja en base a glucosa, necesita permanentemente azúcar para poder seguir trabajando. Bueno, eso hace que se desarrollen chicos con mala aptitud para poder aprender, con trastorno de aprendizaje, incluso con trastorno de conducta, y que luego en la adultez tenga su problema. Así que, por un lado, ejercitarlo, y por otro lado, tener una muy buena alimentación y balanceada. Eso es muy importante también. Claro. Doctor, ¿y es cierto que ocupamos apenas una parte de nuestro cerebro? Sí, no lo ocupamos todo, depende de las actividades que realicemos. En el caso de la memoria, por ejemplo, la memoria no es solo es recordar, es evocar, pero hay pasos previos a la memoria. Cuando nos entra un estímulo, lo primero que hacemos es codificar la información. Y luego lo que hacemos es almacenarla. Si es algo que el cerebro considera que es importante, la almacena. Y luego la evoca. Cada uno de esos tiene un lugar diferente en el cerebro. Y cada estímulo también tiene un lugar diferente en el cerebro. Por eso, si bien el lóbulo frontal es el más importante, porque nos permite organizar, planificar, ejecutar, nos permite tener emotividad y tratar de controlar nuestras emociones, también hay sectores como la zona temporal, por ejemplo, el costado del cerebro, o la amígdala, que es una parte del cerebro que está por debajo de la zona temporal, bien metida adentro, también nos permite realizar actividades de memoria. Es decir, cada uno de ellos participa en el proceso de la memoria. Ahora, por supuesto, vos dijiste recién que hay gente que se recuerda de cosas de hace 40, 50 años. Y eso es lo normal que pase cuando uno
un adulto mayor, lo normal es que se pierda ese tipo de memoria. Pero en las enfermedades como el Alzheimer o la demencia vascular o la demencia por alcoholismo, por ejemplo, lo que se pierde es la memoria reciente, la memoria de un momento para otro, la memoria que llamamos a corto plazo. En cambio, la memoria retrógrada, anterógrada, aquella memoria vieja, permanece estable. Así que esa se conserva. Entonces, eso es una buena forma de diferenciarlo, ¿no?